Bien, ¿tienen el apunte? Sí, sí. ¿Se ve la pantalla? La pizarra. Sí se la ve. Bien, jóvenes. Bueno, vamos a empezar con lo que es un aprovechamiento hidroeléctrico. El apunte está muy completo, así que me voy a centrar en los conceptos fundamentales y ustedes después leen el apunte con calma y lo estudian. Bueno, ¿qué es un aprovechamiento hidroeléctrico? Miren las palabras, aprovechamiento hidroeléctrico. Es decir, se trata de aprovechar la energía eléctrica que hay asociada a las corrientes de agua. Como ustedes ya vieron, como se demostró, una corriente de agua donde está circulando un caudal másico y existe un desnivel, delta de H, es capaz de generar una potencia hidráulica que está asociada al trabajo que realiza la fuerza de la gravedad, teórico que es gamma por Q, por la máxima energía teórica que es posible intercambiar en un rodete con la ecuación de Euler, donde esta máxima energía teórica está dada como 1 sobre G delta de C escalar U. Ahora, en el caso de una turbina, P será el rendimiento de la turbina, el rendimiento del generador o el rendimiento termodinámico multiplicado por gamma por Q por H infinito. Bien, ahora, aquí el tema fundamental es en obtener las relaciones caudal disponible y la altura disponible, como ya hemos visto en definición de un aprovechamiento hidroeléctrico. Es decir, se tiene un río, por ejemplo, ese río se genera un obstáculo que visto en planta lo que genera es, en corte, perdón, genera un incremento de la energía potencial, una transformación de energía cinética en energía potencial, y luego esta energía potencial, la idea es turbinarla, donde aquí se tienen pérdidas externas, se tienen pérdidas internas y se tiene una altura útil. Y esto, por supuesto, es la altura H infinita o teórica, ¿no? Bueno, todo esto ya se vio, jóvenes. Acá el tema es cómo clasificar estos aprovechamientos. Entonces se los va a clasificar como tienen en el apunte, en aprovechamientos con embalse y sin embalse. Esa es una primera clasificación clave. Están las centrales hidroeléctricas, o sea, las centrales hidroeléctricas son con embalse o sin embalse. Esencialmente son esas dos, ¿no? En este caso,
hay regulación, ya veremos con más detalle de qué se trata, y en este caso no hay regulación. Bien, eso es muy importante. Esa es una primera clasificación. Luego tienen, como tienen en el apunte, la clasificación también se puede llevar a cabo en centrales hidroeléctricas que pueden ser micro, que pueden ser pequeñas, luego se tienen las medianas y las grandes. ¿Y cuál es el criterio? Bueno, la potencia. En este caso se tendrá menos de 99 kilovatios. En este caso se tiene entre 100 y 999. Fíjense que la idea es logarítmica, ¿no? 100, 10 al cuadrado, 10 al cubo. Y luego se tiene, esto es un mega, o sea, 1000 kilovatios es igual a un megavatio, y 9,9 megavatios. Y esto es mayor que 10 megavatios, ¿no? Esa es otra forma de clasificar. Bueno, un poco arbitraria, pero para tener una idea, como ustedes vieron en líneas de transmisión o en alguna otra materia, una acometida eléctrica mayor o igual a 50 kilovatios para una industria, por ejemplo, requiere transformador. Entonces yo tengo, para una potencia menor a 50 kilovatios, uno puede tener una acometida eléctrica directa. Eso es para tener una idea de qué significa una microcentral. ¿Qué significa una pequeña central? Esto está en kilovatios, ¿no? Y una mediana y las grandes centrales, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que podrían tener 4 viviendas, por ejemplo, 5 viviendas, ¿no? Si pensamos en 10 kilovatios por vivienda, esto es aproximadamente 10 viviendas. Esto de acá sería hasta 100 viviendas. Aquí estaríamos hablando de 1000 a 10.000, hasta 1000 viviendas. Para tener una idea, ¿no es cierto? Y esto es mayor, esto estamos hablando ya de un pueblo mayor a 10.000 en una sola central. ¿Se entendió, jóvenes? Sí. Bien, si uno sigue, también se puede clasificar las centrales en función de la altura, como tienen en el apunte, de pequeña altura, menor de 14 metros. O sea, la altura de presa también es determinante, ¿no? Entonces, la clasificación también sobre la fundación, la altura de presa, 14,99, luego se tiene hasta 50 metros, ¿no es cierto? Hasta 49,99 y mayor de 49,99. Mayor de 50 metros. O sea, fíjense, los números son 15, 50 y mayor o igual que 50 metros. Para que tengan una idea, 15 metros equivale a un edificio más o menos de 3 plantas. 50 metros equivale aproximadamente a un edificio de 15 pisos. Y esto ya es mayor de 15 pisos. Y ustedes dirán, ¿y por qué es pequeña, apenas 3 plantas? Claro, jóvenes, porque en un edificio de 3 plantas
las cargas son esencialmente verticales. La carga horizontal es despreciable. Esta carga horizontal, por efecto del viento, esta carga es muy pequeña, no es relevante. Pasa a ser relevante para un edificio de 15 pisos, por ejemplo, ¿no? Donde aquí uno tiene la carga de viento y es aproximadamente uniforme y genera un momento volcante, pero con una masa específica que es la del aire, que es 1.21 kilos por metro cúbico. Bien, sin embargo, en el caso de una presa, para empezar que la carga no es uniforme, sino que la carga, como ustedes saben, de mecánica de fluidos, es triangular. Y además uno puede tener el efecto del sismo asociada a la masa de agua. Entonces esto genera un momento volcante respecto a este punto y esto genera un otro momento volcante que es, fíjense el momento, si uno saca la resultante, y esto es gamma H, la fuerza es gamma H por H cuadrado sobre 2 por el ancho B. Y esto está ubicado a H sobre 3, o sea, el momento volcante es gamma H cubo sobre 6 por B. Fíjense que es H al cubo y gamma es el peso específico, que es 1000, mientras que esto es 1,21. Hay 800 veces de diferencia, 820 veces de diferencia solamente por peso específico. Y además, debido a que la carga es triangular, H está elevado al cubo en el esfuerzo, mientras que en este caso es Q por H, y el momento volcante es H sobre 2, es QH cuadrado sobre 2. Fíjense que en este caso el momento está elevado al cuadrado, aquí está elevado al cubo. Y además el peso específico es 800 veces menos que el peso específico del agua. Por eso es que en el caso de las presas, la altura es determinante y con 15 metros ya tenemos una presa mediana, que equivale a un edificio de 3 pisos. Y con 50 metros, que equivale a un edificio de 15 pisos, por ejemplo, como los que hay en la ciudad, ¿no?, que han empezado a aparecer y que son de los más grandecitos, ya es una presa mediana. Y más de 50 se considera grande. ¿Se entendió el concepto? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, lo entendí, ingeniero. Bien, sigamos. Bueno, además, uno puede tener captaciones en un río, pero también uno puede tener captaciones en el mar, a través de lo que se llama, estas son las centrales hidroeléctricas convencionales. Hidroeléctricas convencionales. Bien, pero en el mar, para que se entienda, son las centrales mareomotrices. Básicamente, esto es tierra y esto es mar. Y puede haber una península. Este es un típico ejemplo, que lo dibujo así porque permite entender. Así, por ejemplo. Y esto es tierra. Entonces, aquí se dan condiciones para que uno cierre. Aquí uno cierra. Entonces, cuando sube la marea, se turbina en este sentido. Y cuando baja la marea, se turbina en este sentido. O sea, si uno hace un corte aquí, uno tiene una situación así. Entonces, cuando se turbina en el sentido negro, básicamente sube la marea. Aquí estamos en nivel alto y aquí hay nivel bajo. Entonces se genera
este desnivel. A medida que se va turbinando, esto se va llenando hasta llegar a un máximo. Y luego baja la marea. Cuando baja la marea, como aquí uno tiene un sistema de compuertas y puede manejar esto, entonces, al bajar la marea, este nivel empieza a bajar. Y se vuelve a generar este desnivel. Entonces se turbina en este sentido, que es la línea verde, ¿no? Por supuesto, aquí tiene que haber una máquina reversible. ¿Qué significa eso? Que puede turbinar cuando baja o puede turbinar cuando sube. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. Además de eso, jóvenes, hay un tipo de centrales que antes pasaban desapercibidas, hoy no. Y esto tienen que realmente entenderlo porque es el futuro. Es el futuro. Son las centrales de acumulación por bombeo. Bueno, ¿en qué consiste esto? En que hay un reservorio superior y hay un reservorio inferior. Y aquí se tiene una máquina reversible, que puede ser turbina o bomba. Bien, y aquí se tiene un desnivel H. Entonces, cuando la energía consumida al subir, vamos a turbinar primero. Vamos a turbinar. Vamos a turbinar, es decir, mandamos el agua de arriba hacia abajo. Entonces, la energía va a ser gamma por Q por el H, ¿no? Por los rendimientos, rendimiento de la turbina, rendimiento del generador, rendimiento de T, básicamente. Esta es la energía de la turbina, ¿de acuerdo? Entonces, si uno aplica conservación de la energía entre el punto 1 y el punto 2, la energía en 1 va a ser igual. La energía en 1 menos, le resto lo que turbiné, menos lo que perdí, va a ser la energía de la turbinada. Es la energía disponible en 1 menos lo que turbiné, menos las pérdidas de energía. Tiene que ser igual a la energía en 2. Cuando bombeo, tengo que la energía en 2 más la energía de las bombas menos la pérdida, esto es pérdida de turbinar y esto es la bomba, me da la energía en 1. Entonces, si uno ahora agarra y hace esta es la energía para ir de 1 a 2, será E1 menos E2. O sea que E1 menos E2 E1 menos E2 será igual a HT más J. Y ahora, de la misma forma, E1 menos E2 en la ecuación de abajo será HB más J, menos J, perdón.
Si ahora igualo, ¿qué deberíamos obtener? Que HT más las pérdidas al turbinar debería ser igual a HB menos las pérdidas en la bomba. O sea que si pasamos esto aquí, tengo que la energía turbinada es la energía bombeada menos las pérdidas al bombear menos las pérdidas al turbinar. Si saco factor común menos, me queda esto. En otras palabras, HB menos la sumatoria de las pérdidas. O sea que HT, lo que yo logro turbinar, va a ser lo que bombeo menos las pérdidas. Entonces uno dice, ¿y dónde está el negocio aquí? Si bombeo, pierdo energía, al turbinar, pierdo energía. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que yo turbino, para igualar esto, fíjense que la energía turbinada siempre va a ser menor que la energía, porque están las pérdidas al subir y al bajar. Lo que yo bombeo, la energía consumida al bombear, ¿no? Tiene, si quieren pueden poner así, la energía consumida al bombear de acá tiene que ser igual a la energía que turbino más las pérdidas. O sea, yo estoy gastando energía para turbinar y para consumir. Entonces, ¿cómo es esto? Que la energía bombeada siempre va a ser mayor o igual que la energía turbinada. ¿No es cierto? ¿Hasta ahí se entendió? Puede ser una forma de almacenar energía. Cuando el caudal es demasiado elevado, podemos, o sea, producimos suficiente energía para reservarlo en el reservorio superior y luego cuando sea más escasa que baje, pues no, la turbina nuevamente para producir energía eléctrica. Claro. Es más regulable que las térmicas, pues, ¿no? Yo creo. A ver, por ahí va, joven. El tema está aquí. Si ahora ustedes, siguiendo su razonamiento, joven, si ahora uno hace un diagrama de demanda típico, digamos de 7 de la mañana, 12, 19, 24, 7 de la mañana. Bien, entonces a las 7 de la mañana la demanda es muy pequeña, a las 12 hay un piquito, después viene y aquí sube, voy a aproximar, digamos, hasta aquí y de ahí baja. Y de ahí baja. Y de ahí se repite, más o menos, es un aproximado. Ustedes tienen una materia sobre esto. Bien, pero lo importante es esto. Que esta es la hora de máxima demanda. Entonces, en este caso, el costo en esta zona es mayor que en esta, porque en esta yo tengo excedente. Entonces, si yo bombeo de noche, entonces el costo de bombeo, que es mucho más pequeño por la energía de bombeo, va a ser menor o igual que el costo de turbinado por H de turbinado. Entonces, esto es mayor a esto. ¿Por qué? Porque este costo es mucho menor que el costo de turbinado, porque uno turbina, uno bombea en el momento en que el costo es mucho menor y turbina en el momento en que hay una gran energía. Entonces, fíjense cómo esta es la ecuación que uno obtiene con el primer principio de la termodinámica. Esta es la ecuación con los principios de la termodinámica y cómo la desigualdad se invierte con la economía. Al multiplicar por los costos diferenciados, entonces esto funciona. Y funciona sin ninguna consideración adicional, que es la que voy a hacer ahora. Entonces, fíjense, yo puedo almacenar energía, casi es una máquina perpetua, porque bombeo en la noche, al amanecer, y turbino en la hora pico. Y luego vuelvo a bombear, vuelvo a turbinar. La pérdida de agua en este ciclo,
La pérdida de agua en este ciclo es mínima, es despreciable. Lo único que pierdo es energía, porque por fricción subo, baje, pero claro, con un costo diferenciado yo he resuelto el problema. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Algo que no se puede hacer con las térmicas, como sus compañeros muy bien dijeron. Su compañero dijo, ¿estamos de acuerdo? Sí, Ahora, aquí hay algo muy importante, jóvenes. El mundo del futuro se supone que se supone que vamos camino de lo que se llama la disrupción eléctrica. Se supone que estamos en esa línea de razonamiento, estamos yendo hacia lo que se llama la disrupción eléctrica. Pero ¿cuál es el problema, por ejemplo, para que todo funcione solamente con motores eléctricos? El problema es que las baterías para almacenar energía no son muy pequeñas, su capacidad es muy pequeña, la capacidad de almacenamiento es demasiado pequeña. Bien, entonces de la misma forma, jóvenes, cuando uno trabaja con energía solar, uno está condenado a trabajar de aproximadamente 11 de la mañana a 15. Esta es la hora en la que uno capta energía. El resto, los paneles solares con la energía, con la tecnología actual, dan cero. O muy próximo a cero. Esto es cero y aquí puede subir un poquito y aquí baja así. Entonces, desde el punto de vista práctico de la ingeniería, este es el horario en el que es posible captar energía solar, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Estamos hablando de 4, a lo sumo 5 horas, siempre y cuando no esté nublado. Lo mismo en la energía eólica, ¿uno qué condición tiene? Tiene que soplar el viento. Si el viento no sopla, la energía es cero. O sea, cuando sopla el viento, yo tengo una cosa así y si no cae a cero. Y sopla el viento y cae a cero. Sopla el viento y tengo una cosa así. Entonces, las centrales de acumulación por bombeo, jóvenes, funcionan básicamente como capacitores. Es decir, el reservorio superior se transforma en una almacena de energía, que yo la voy a usar cuando la necesite. Entonces, aquí inclusive yo puedo tener un sistema así. Yo puedo tener un sistema así. Aquí tengo la turbina y aquí tengo la bomba. ¿Se entiende? Entonces, cuando voy a turbinar, hago esto. Y turbino. Y cuando voy a bombear, saco el agua y bombeo. Aquí lo único que necesito es una válvula. ¿Se entiende? Ahora, en este caso, cuando estoy así, genero energía. Pero en este caso, no voy a usar energía de esta central para bombear, no, ni de la red. Tomo energía solar o tomo energía eólica. Y con esta energía hago funcionar las bombas y almaceno. Entonces, yo puedo tranquilamente usar, como puse el ejemplo aquí, por ejemplo, bombear de 11 de la mañana a 15, que si ustedes se fijan,
de 11 de la mañana a 15, estamos aquí. Aquí con energía solar puedo bombear. ¿Para qué? Para turbinar cuando no tengo energía solar. Y que es justamente cuando la necesito, en la noche. Entonces, la aprovecho la energía solar para bombear y almacenar energía y turbino en la noche cuando necesito la energía para satisfacer la demanda pico. ¿Se entendió el concepto? Sí, se entendió. Fíjense, jóvenes, fíjense que las centrales de acumulación por bombeo hoy son baterías infinitamente grandes. Algo, por ejemplo, que va a pasar muchísimo tiempo hasta que funcione, hasta que se tenga la tecnología que sea capaz de almacenar energía en baterías, porque claro, si uno quiere hablar de baterías, está bien la batería para el celular, y hay que andar con el cable conectado por todos lados si uno quiere usar el celular de manera permanente. De la misma forma, si uno quiere la batería para la computadora, 4 horas, 5 horas, pero estamos hablando de baterías pequeñas. Cuando ya uno tiene un carro eléctrico, por ejemplo, el problema de acumular energía para que funcione el carro es mucho más complicado, ¿no? Entonces, lo mismo con el transporte mayor. Entonces, las baterías como tales no son, o en el caso de casas, por ejemplo, ¿no? Querer almacenar la energía para que funcione la heladera a las 24 horas, siendo que la energía solar solamente permite captar de 11 de la mañana a 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y los días nublados, uno se queda sin energía. Entonces, ¿uno qué hace con la conservación de los alimentos? Que es el punto clave. ¿Qué hace con la energía requerida para poder operar de noche? Sin entrar en consideraciones de televisión, recarga de celulares o operación de computadoras. Solamente estoy hablando de refrigeración de alimentos. Entonces, fíjense que las centrales de acumulación por bombeo pasan a tener una aplicación futura extremadamente importante. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta sobre esto? Se me ocurre, sí, ingeniero, que estas centrales de acumulación por bombeo no podrían abastecer por sí solas a una comunidad porque solo entregarían energía en la noche, digamos, en la hora en que se turbina. Y sí, sí o sí una comunidad tendría que, por ejemplo, tener una central térmica de respaldo o algo, ¿no? Para... No necesariamente. Va a depender de la capacidad del reservorio superior. Es la capacidad del reservorio superior. Y aquí tienes tu reservorio inferior. Entonces, dividido en dos, digamos, ¿no? La turbina acá está la turbina y aquí está la bomba. Bien, y aquí está la bomba, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que es fundamental. Entonces, por ejemplo, suponiendo que uno tiene la cantidad de agua adecuada, ¿no? O sea, si uno no tiene la cantidad de agua adecuada, esto no funciona. Tiene que tener la capacidad de almacenamiento adecuada. Ese es uno de los principales limitantes. Entonces, uno tiene la energía solar. Entonces, uno puede poner tantos paneles como se requiera, o puede acoplar generadores eólicos, tantos como se requiera. Y todo esto alimenta la bomba. Entonces la bomba bombea lo que sea necesario. Bombea lo que sea necesario. De manera que sea posible
turbinar lo que sea necesario. Entonces, si vos quieres operación continua, por supuesto, este esquema no funciona. Pero este sí funciona. ¿Se entiende? Con tuberías independientes yo puedo turbinar las 24 horas y con bombas bombear, puedo bombear cuando haya sol, por ejemplo, 5 horas al día o con viento. Entonces, ¿de qué va a depender de que no se me seque el de abajo, de la capacidad? Hay que jugar con las capacidades. Hay que jugar con las capacidades. En realidad, la viabilidad o no de este esquema, por Dios santo, la viabilidad o no de este esquema va a depender de la capacidad del reservorio superior y de la capacidad del reservorio inferior. Con capacidades adecuadas, uno podría turbinar las 24 horas y bombear, por ejemplo, 5 horas al día. Bajo la hipótesis, por supuesto, bajo la hipótesis de que haya 5 horas de sol por día los 365 días del año. Bueno, eso no siempre es así. Entonces, lo que va a suceder es que en muchos casos a este esquema hay que aplicarle la red con un grupo de respaldo, porque fíjense que la turbina no necesariamente tiene que ser una máquina térmica. Hay que tratar de olvidarse de las máquinas térmicas, porque el petróleo y el gas van a ir desapareciendo. Aquí, a la salida, yo voy a tener una línea trifásica. ¿De acuerdo? Entonces, que me manda la energía al centro de consumo. ¿Se entiende, no es cierto? Aquí tengo la línea trifásica que me manda la energía al centro de consumo. Entonces, yo puedo sacar de esta misma energía, cuando la energía solar o la energía eólica no existen, puedo tomar energía de la red para hacer funcionar y que opere. Ahora, la idea siempre, no se olviden, es que se tiene que cumplir que el costo de turbinado por la energía de la turbina tiene que ser mayor o igual que el costo de bombeo por H de bombeo. Es decir, y la ecuación termodinámica es inversa. Es decir, los costos unitarios son claves. Por decir algo, como estoy turbino y vendo esto a $0.20 por kilovatio hora, pero el costo de bombeo al amanecer, ¿no? O fuera del horario pico es $0.05 por kilovatio hora. Fíjense que el delta de costo es determinante. Antes solamente uno jugaba con el delta de costo. Hoy uno juega además con que uno puede usar energía solar y uno puede usar energía eólica, que es renovable, para el sistema de bombeo. Entonces, fíjense, la energía solar es renovable, la energía eólica es renovable, pero la hidroeléctrica también es renovable. También es renovable. Y es en un ciclo cerrado, con una pérdida de masa mínima. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, sí. Y aquí la variación de altura, ¿qué tan importante sería? Porque ya para que gire la turbina tiene que bajar por gravedad, digamos, agua, ¿no? Claro, Sería una buena altura. H es clave. O sea, le voy a dibujar un proyecto óptimo, ¿ya? Tener un reservorio inmenso así y tener un cerro así. Este es un proyecto óptimo. Este es un proyecto óptimo. Porque tengo el máximo desnivel natural, así que ya sabes, Pereira, te tienes que poner a buscar en San Isidro este lugar. El problema en nuestro país es que la iniciativa privada para esto está prohibida. Es solamente el Estado. Somos un Estado socialista.
No hay espacio para la actividad privada en este tema. Ahora explico eso. Entonces, este valor de H es óptimo. O sea, no es lo mismo tener un aprovechamiento así. No es lo mismo tener esto que tener esto. Ahora, el valor del caudal, fíjense que la potencia es gamma, QH, y aquí están los rendimientos, ¿no? El rendimiento. Entonces, este valor de H está dado por la topografía, ¿no? Y este valor de Q va a ser hay que hacer la hidrología, hay que ver cuánta agua le llega a este embalse, cuánta agua le puede llegar a este embalse, ¿no? Cuánto yo puedo subir, cuál es el diámetro de la tubería de bajada, cuál es el diámetro de la tubería de subida, si decidimos hacer con dos tuberías en paralelo, o se puede hacer una única tubería que se abre y funciona la turbina y la bomba con una válvula que permita derivar y bombear y usar este tramo común. Va a depender. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Respondí la pregunta o quedó claro? Así es. Bien, ahora, fíjense que les voy a hacer un comentario que creo que vale la pena. Yo creo que el país ha llegado a un punto, cuando digo yo creo, estamos entrando en materia opinable, ha llegado a un punto en el que tenemos que avanzar. O sea, la generación de energía está en manos de ENDE, que es el Estado. Y la distribución está en manos de ENDE y cooperativas. Bien, ese es el esquema actual, es un resumen, pero es así. Aquí tengo la transmisión también. Aquí tengo la transmisión, que ahora no sé, aquí en la transmisión, si quieren vamos a poner así. La generación está en manos de ENDE. Hay algo de generación con las cooperativas, los sistemas aislados de CRE, por ejemplo, pero algo de generación menor, ¿no? Con los sistemas aislados de CRE, los ingenios azucareros, pero es mínimo. Luego se tiene la transmisión, que estaba en manos privadas, que ahora no, creo que está en manos de ENDE, no estoy seguro. Y luego se tiene la distribución, que está en manos de ENDE y en manos de las cooperativas. Entonces, fíjense que este esquema es muy razonable en la medida en que todo esto es nacional. Bien, porque si aquí viene una extranjera, por ejemplo, como era antes, toda la plata se va hacia afuera. Eso no funciona. Entonces, eso ha sido sustituido por una nacional. Entonces la plata se queda adentro. Bien, pero ¿cuál es el problema? Que esta nacional es corrupta. Es corrupta. Entonces, fíjense, les voy a poner un ejemplo que me van a entender. Esto es muy importante que lo entiendan. Que se aplica a la energía, pero es mucho más fácil de entender con Entel. Antes Entel estaba en manos de una empresa italiana. Antes, ¿de acuerdo? Entonces la empresa italiana puso un gerente y aquí puso todos bolivianos. Pero el gerente era italiano, esencialmente. Entonces, aquí abajo está toda la gente usando teléfono y a Entel iban bolivianos. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Por el pago del servicio. Megas, teléfono, bolivianos. ¿Dónde van a parar? A Entel. ¿De acuerdo? Luego, Entel, cuando era italiana, ¿qué hacía? Iba al Banco Central y le decía, toma mis bolivianos y dame dólares. Compraba dólares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, se entiende de ahí. Bien. Y luego decía,
parte de los bolivianos, esto es todo, parte de los bolivianos volvían a Entel para que funcione, porque si no se queda sin funcionar. Entonces, el excedente va al Banco Central, entrega bolivianos y jala dólares. ¿Y estos dólares dónde se van? A Italia. Entonces, no solamente hay una transferencia de dólares a Italia, sino que además le sacamos dólares al Banco Central, perdemos reservas internacionales. ¿Se entendió? ¿Lo entendieron, jóvenes? Sí, Ahora, Sí, se entendió. piensen que aquí puede estar ENDE o una petrolera, YPFB, petrolera, lo que sea, es lo mismo. Prestan un servicio, captan bolivianos y la plata en dólares al Banco Central y afuera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay empresas bolivianas nacionales del tamaño de ENDE, de Entel, de Yacimientos, capaces de sustituir a las extranjeras, no se puede, no hay. Entonces, ¿quién tiene que venir? El Estado. Hasta ahí el razonamiento es perfecto, jóvenes. ¿Se entendió? Hasta ahí el razonamiento es perfecto. Pero ¿qué sucede a continuación? Que entra el Estado y se repite este esquema. Acá estamos todos nosotros y le mandamos bolivianos al Estado. Piensen en Entel como ejemplo. Se le manda bolivianos. Y de aquí hay una gran parte de lo que antes se iba a Italia, ahora va al Banco Central o va para pagar impuestos o va para los bonos y una parte para que funcione la empresa. Y ya no sale un dólar. Los dólares que salen son exclusivamente para comprar material, cables, material, con importaciones de lo que no se produce en el país. Esos son los dólares que salen, pero ya no hay una transferencia de utilidades al exterior. Las utilidades van al Banco Central, van al Estado, van a los bonos, ¿se entiende? ¿Se entendió hasta ahí o no? Así es. Y además van a la corrupción. Que es un grupo de gente vinculado a Entel que se beneficia por corrupción. Pero ¿dónde está el tema? Que este dinero de corrupción, mientras no salga del país, se vuelve a reinvertir en el país. Por ejemplo, el gerente de Entel roba. Pongo un ejemplo, no estoy diciendo que el gerente de Entel vaya a robar, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, roba por corrupción. Esos bolivianos no salen afuera, como era antes. Antes había una transferencia de dinero al exterior que era lícita, porque eran las reglas del juego. No, esto no sale afuera. Ahora, ¿qué hace? El tipo roba y lo que roba se hace una casa. Se hace una casa. Y al hacerse la casa le da trabajo al albañil, le da trabajo, se compra cemento, se compra cerámica, lo que ustedes quieran, o sea, genera economía interna. Por eso es que el sistema estatal ha funcionado relativamente bien. Pero ¿qué está pasando ahora? Que después de 14 años, 15 años ya vamos desde el 2005 con esto, la corrupción que empezó así fue creciendo, y es como el cáncer. Es como el cáncer, va creciendo y hoy ya estamos en un nivel en el que todo es corrupción. Entonces ya las empresas estatales dejan de ser eficientes. Entonces, ¿cómo se podría resolver esto? De una manera muy simple. Fíjense, piensen en ENDE nuevamente, volviendo a la materia. ENDE generación. Y luego tenemos ENDE transmisión. Vamos a simplificar el análisis. Y luego tenemos ENDE distribución y tenemos cooperativas en distribución. Entonces, por ejemplo, una forma sería que ENDE desaparece de la distribución y aquí entra una cooperativa o entra una empresa privada
nacional, no extranjera, porque si es extranjera, otra vez volvemos a caer en el problema de la transferencia de dinero al exterior. Se tiene que ser nacional. Entonces, en degeneración, debería abrir la puerta a que su compañero hizo la pregunta, H vale muy bien, que si en San Isidro, ¿no? En Comarapa, San Isidro, se encuentra un lugar, ¿no?, que permita hacer la generación, este emprendimiento, que hoy solo lo puede hacer ENDE, no, señores, también puede la empresa privada nacional, no extranjera, nacional, abrir la generación a la empresa privada nacional. Entonces, en esas condiciones se va a volver a buscar otra vez la eficiencia y no hay el riesgo de que haya transferencia de dinero al exterior. ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces, jóvenes, hemos llegado al punto en que se requiere, después de 15 años de políticas esencialmente socialistas, porque el Estado como empresario es socialismo, ¿no? Abra el espacio al sector privado, pero el privado nacional y el privado extranjero. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿cómo tiene que ser ese espacio? ¿Extranjero? No. ¿Nacional? Sí. Porque si no, este sistema, como la corrupción se está esparciendo como el cáncer año tras año, ¿no?, cada vez es más insostenible. Este sistema, que cada vez es más corrupto, va a terminar colapsando. Y esto, y llegado el momento, como ya sucedió en el pasado, en la desesperación van a terminar entregándoselo a una extranjera. Que venga la salvadora, y la salvadora va a venir a recomponer 4 cosas, limpiar la corrupción, y toda la plata que se perdía en la corrupción se la van a llevar ellos al exterior. ¿Se entendió? Sí. Bueno, a ver, jóvenes, esto que estamos charlando, lo tienen que aplicar ustedes después como profesionales. Es decir, el país ha llegado a un punto, en mi opinión, en el que ya no podemos seguir funcionando en base exclusivamente al Estado en muchas cosas, ¿no? Ahora, la corrupción, por ejemplo, en el sistema cooperativo también está, miren el desastre que es Cotas. La corrupción llevada al extremo, en el caso de comunicaciones, o en el caso de la CRE, ¿hay corrupción? Claro que hay corrupción. No es tan exagerada como la de ENDE, no es tan brutal como la de ENDE, porque la corrupción de ENDE es brutal. Entonces, ¿hay corrupción en CRE? Sí, no está en una escala, vamos a ponerle en una escala, del 1 al 100. Si 100 es la corrupción de ENDE, la de CRE será 50. ¿Me entienden? Entonces, ustedes el día de mañana como profesionales tienen que pensar en que ha llegado el momento en que el país abra espacio para el sector privado nacional. El sector privado nacional. Porque no podemos seguir prohibiendo, por ejemplo, que un particular, uno de ustedes, quiera hacer una mini central en los valles. Es todo un problema. No se puede, toda una complicación, o lo hay que hacerlo con el municipio o con la gobernación, es una pérdida de tiempo. Entonces debería haber el espacio abierto para que ingenieros con iniciativa privada, pidiendo un crédito en el banco, hagan el emprendimiento y tengan una mini central operando en los bancos y vendan energía. ¿Por qué no? Siempre y cuando sea nacional, ¿se entiende? Claro. Porque si seguimos con la lógica de que siempre es solamente el Estado, va a colapsar el sistema, jóvenes. Esto no va a aguantar más de 10 años más. No va a ser posible 10 años más. Claro, aparte que si hay más empresas privadas nacionales así, digamos, como el ejemplo que dio de las generaciones, hasta bajaría, ¿no?, el costo del consumo, digamos, de energía. Claro, porque se genera la competencia. En este momento, por ejemplo, ¿qué está pasando? Que ENDE, o sea, siguiendo tu razonamiento, ¿qué está sucediendo? ¿No? Que ENDE
cómodo, recibe plata de las reservas del Banco Central de Bolivia, ¿no? Le paga cuando le da la gana, si es que le va a pagar. La eficiencia aquí no existe. Entonces, ¿qué manera de competir es esa? Y además, agarra y pone una central térmica como las que pusieron en Guarnes, las que pusieron en Entre Ríos y las que pusieron en el sur, ¿no? Esta supuestamente tiene que exportar energía a la Argentina, que en algún momento tienen que terminar ese proyecto, ¿no? Entonces, ponen las centrales termoeléctricas, sí, de última generación, sí, son ciclos combinados de última generación Siemens, pero de última generación, lo último de lo último. Solo Dios sabe de qué tamaño habrán sido las coimas, porque han habido. A mí no me vengan con el cuento chino de que no han habido, han habido. ¿Están las centrales? Sí, está muy bien, pero claro, ¿y con cuánto? Con el gas subsidiado. Es el gas subsidiado, no es a precios internacionales. Entonces, si yo recibo el dinero del Banco Central de Bolivia y probablemente no tengo ninguna obligación de devolvérselo, o la tasa de interés es extremadamente baja como préstamo, y además de eso, ¿no? Tengo para la operación de la central térmica un gas subsidiado que no respeta los precios internacionales, ¿qué competencia es esa? ¿Qué eficiencia es esa? Entonces, un sistema socialista, porque ese es un sistema esencialmente socialista, hay que empezar a diferenciar, jóvenes, lo que es la palabra. O sea, el socialismo básicamente es que todo lo controla el Estado. Entonces, en algunos casos eso no está mal, pero en algunos casos, como los que estamos empezando a vivir nosotros ahora, después de 15 años de aplicación sistemática de esa política, ¿no? Si seguimos en ese camino, el sistema va a colapsar. Entonces, se requiere participación privada, pero no participación privada de capital transnacional, no, eso no, porque van a venir, se van a enquistar y se van a llevar todo de nuevo. Es el mismo problema que se enfrentó antes. La respuesta a eso fue el control del Estado, porque también no había otra forma de enfrentar el problema. Pero hoy sí hay una forma, empezar a promover el desarrollo de la empresa privada nacional, no extranjera, no transnacional, sino la empresa privada nacional, que sea eficiente y que sea competitiva. Y, por ejemplo, se podría abrir el espacio para las pequeñas centrales hidroeléctricas. Se podría abrir el espacio. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué ENDE tiene que tener el monopolio de eso? Bueno, el día de mañana ustedes van a estar trabajando en ENDE o estarán trabajando en el Estado o en el Ministerio de Energía, Hidrocarburos. Y bueno, no se olviden de estas palabras. O sea, el país tiene que avanzar hacia una participación equilibrada. Es como una balanza. Es como una balanza. ¿De acuerdo? El punto, si la balanza está así, empresa privada, Estado, esto no funciona. No funciona, se generan desigualdades, la pobreza es muy grande, hay muchos ricos, pocos ricos, muchos pobres. Ahora, vamos en la situación en la que estamos ahora. Este es el Estado y esta es la empresa privada. Entonces, ¿cuál es el problema? Voy a hacer un dibujo bien, para que se entienda. Si tenemos una balanza que representa el sistema, entonces, si aquí tenemos la empresa privada transnacional y aquí tenemos el Estado, este es un sistema eficiente, ¿de acuerdo? Es sumamente eficiente. Pero ¿cuál es el problema? Que transfiere dólares al exterior y genera pobreza. Genera pobreza. Porque todo esto que se va genera pobreza. ¿Se entendió? Ahora vamos al otro esquema. Aquí tengo el Estado. Y aquí tengo la empresa privada transnacional. ¿Cuál es el problema? Toda la plata se queda en el Estado. Bien, entonces, y aquí transfiero dinero, bonos, subsidios. Entonces, ¿esto elimina la pobreza? Sí, reduce la pobreza.
reduce la pobreza. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es que, ¿cuál es la palabra? ¿Se entiende? No es eficiente. Es un sistema hipercorrupto, no es eficiente. Pero claro, los excedentes los distribuye, los regala, genera subsidios. Entonces reduce la pobreza, pero no es sostenible y no es eficiente. Entonces, ¿cuál es el modelo óptimo? El modelo óptimo es este. Donde aquí haya Estado y aquí haya empresa privada nacional. Entonces, este sistema, que es, fíjense, hasta el 2005 vivíamos aquí, donde había una eficiencia y una transferencia loca de dinero al exterior y la pobreza extrema. Hay el cambio de gobierno en 2005 con la llegada del socialismo al país, ¿y qué sucede? Que se van las transnacionales, ingresa el Estado, ese Estado recircula el dinero con bonos y con transferencias, se reduce la pobreza, lo que es muy bueno, por supuesto, pero no es eficiente. No es eficiente. Entonces, ¿dónde tenemos que evolucionar? No, de este extremo hemos pasado a este, ahora tenemos que ir al punto medio, donde hay un Estado y hay empresa privada nacional, no transnacional, que genere equilibrio. Entonces, esta empresa privada nacional pone la eficiencia, pone salario digno. Y este Estado controla, regula y subsidia. ¿Para qué? Para asegurar de que la pobreza descienda. Entonces, este es el modelo al que tenemos que evolucionar. Este modelo fue de 1985 al 2005. Este modelo fue del 2005 al 2020. Y ahora va a estar hasta el 2025. Muy bien, tenemos que evolucionar a este modelo de equilibrio, donde sí hay un Estado que controla, regula y también subsidia para ayudar a la gente más necesitada, pero se le genera espacio a la empresa privada nacional para que haya eficiencia, haya salarios dignos, haya trabajos estables y no tengamos que vivir a puros bonos. ¿Jóvenes, se entendió? ¿Todos lo entendieron?